Janina Rodríguez, buenas tardes, bienvenida. Hoy es jueves y como todos los jueves nos dejamos guiar por ti, esta vez en clásicos del cine italiano. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, un poquito bajito. Bueno, vamos Ahí entonces a vamos bien, ahí está acercarnos bien, ahí está un bien. poquito más al micrófono. Bueno, aquí estamos y como bien tú decías, hoy es los jueves en los que hablamos de cine, hablamos de géneros, hablamos de películas, hacemos recomendaciones y desde hace un par de semanas nos embarcamos en una propuesta de tratar de explorar el cine extranjero, el cine que nos llega de otros lugares y primero hablamos del cine cubano. Hace un par de semanas y hoy vamos a hablar del cine italiano, el cine italiano que es uno de los cines que sin duda alguna ha influenciado de manera enorme el cine que conocemos hoy en día, no solamente por las historias que nos ha permitido contar, de hecho las historias italianas tienen digamos que una preferencia importante en el público por las buenas historias que nos vienen contando desde hace ya décadas realmente, pero los italianos también crearon un estilo de producción, varios estilos de producción que se han ido presentando en el cine y que han creado precedentes Sí, importantes, señor. desde el spaghetti western con las películas de Clint Eastwood, ¡Wow! hasta las películas de gángster. El neorrealismo italiano también ha sido sumamente importante y la realidad es que el cine italiano tiene mucha tela de donde Sí, cortar. señor. Esa es la realidad. Entonces bueno, el cine italiano empieza como prácticamente el cine en todas partes del mundo. Estuvo presente desde principios del siglo XX. Hablamos que a principios de los 1900 ya teníamos películas silentes en el cine italiano, películas mudas, pero la realidad es que hubo dos guerras durante la primera mitad del siglo XX que lamentablemente hicieron una hendidura en la historia del cine italiano. Entonces, entre la Gran Guerra de la primera década, de las dos primeras décadas del siglo pasado, y obviamente la Segunda Guerra Mundial, donde el cine se utilizó como una herramienta de propaganda, básicamente, como sucedió también en Alemania con los regímenes, ¿verdad? En el caso italiano, Benito Mussolini y Ujú, su régimen fascista se ujú. aprovecharon mucho de las herramientas del cine para promover, para hacer estos filmes de propaganda y seguir promoviendo el régimen, pero estas acciones dejaron el cine italiano en quiebra prácticamente y fueron, bueno, pues directores como, perdón, Roberto Rossellini, Federico Fellini, quienes empezaron a mostrar un cine diferente, un cine llamado neorrealista, porque con los pocos elementos que les quedaba luego de la guerra para poder hacer cine, entonces empezaron a hacer un cine más aterrizado, quizás menos fantasioso, donde presentaban historias de la vida real bastante aterrizadas y todo esto quizás por la deficiencia que tenían en cuanto a equipamiento, falta de estudios, falta de dinero para hacer estas películas y allí comenzaron entonces a encontrar nuevas formas de poder contar estas historias que querían contarnos y ¿Dónde así entra empieza Carlo Ponti? básicamente. ¿Dónde entra Carlo Ponti en el cine italiano? Bueno, Carlo Ponti es precisamente de esa época posguerra del cine italiano. Recuerda que luego de la devastación de la guerra, los fascistas perdieron junto con los que formaban parte de el Axis, así le decían, ¿verdad? A todos los malos de la película en cuanto a la Segunda Guerra Mundial se refiere. Y entonces, luego que surgió el neorrealismo, ya para finales de los 50, principios de los 60, comienzan a aparecer figuras como Carlo Ponti, Federico Fellini, ay, se me fue el nombre. Bueno, ya mencioné a Rossellini también, anda por ahí también Luchino Visconti, grandes actores y actrices como Marcello Mastroianni, Sofía Loren. Marcello Conocemos la historia de Mastroianni. Sofía Loren con Carlo No, por Ponti supuesto que no. precisamente. Y así se fue creando el cine, se fueron creando grandes nombres, grandes estilos de dirección y grandes historias que surgieron y comenzaron a regarse por el mundo. Fíjate que esas dos figuras que te acabo de mencionar, tanto Mastroianni como Sofía Loren, comenzaron a hacer películas para la gran industria hollywoodense Sí. para allá para los años 60 y los años 70 y se convirtieron en estampas del Ujú. cine italiano y grandes embajadores del arte, definitivamente.
Acercándonos a este tiempo, acercándonos a los 90, se presentan piezas verdaderamente importantes. Hay dos películas Importantísimas, que a por mí me han supuesto. marcado, que yo no sé si tú las tienes, o sea, de verdad, mira, de mencionarla yo lloro. Cinema Que es Paradiso. Cinema Paradiso, Cinema y La vida es Paradiso. bella. O sea, cada vez que yo veo esa película, yo me emociono igualito. Y por ejemplo, Sí. Cinema Paradiso conecta tantas cosas bonitas de mi adolescencia y de mi época en la universidad, que la melodía, el soundtrack de esa película me transporta de una forma impresionante. Ujú. Sí, fíjate que Cinema Paradiso es una historia que conjuga precisamente esos elementos que mencionábamos hace un momentito. Fusiona la posguerra o la guerra con el cine y con la forma en la que este chico pues encontraba un escape a través de esta pequeña sala de proyección, este Ujú. pequeño cine que había en una aldea de Sicilia, luego de la guerra, ¿verdad? Entonces, esta película, que es del año 1988, para muchos es la mejor película que ha exportado Italia en toda su historia. No podemos olvidar también que un par de años más tarde, 10 años más tarde más o menos, llega La vida es bella, Life is Beautiful, que también fue ganadora de un premio Oscar. Realmente el cine italiano tiene muchísimo renombre y tiene Se te piezas está quedando un clave, nombre importante. sumamente importantes. Gina Eh, Lollobrigida. por ¿Quién? supuesto, Gina Lollobrigida. Lollobrigida. Sí, sí, es cierto. Y mira, para que la gente tenga, por ejemplo, una idea de por dónde empezar con el cine Que italiano, es de la época dorada del cine, o sea, por del supuesto, glamour del cine. del cine italiano, por Del cine supuesto que italiano, sí. sí, sí. Pero una película por la cual pueden empezar, y es una película que puede aparecer en algunas plataformas de streaming, yo sé que Amazon la tiene, eso es un hecho factual, está La Dolce Vita, Ah, protagonizada la Dolce Ay, precisamente por Marcelo Vita. la Mastroianni noto. y Anita Ekberg, ver aquella mujer rubia, aquella escena con la fuente. Tú sabes que Sí, sí, estas bellísima esa escenas película. italianas han sido replicadas en películas que vemos hoy en día, están influenciadas por estas escenas tan hermosas que nos presentaban los directores italianos y es inescapable luego de que tú conoces la estética, de que tú conoces cómo los diálogos, la presentación de estos personajes son verdaderamente galanes y mujeres Sí, hermosísimas las que sí. nos presentan estas ideas. Está El Postino también, Ujú. por Ay, ejemplo, sí, que es esa sí una la película vimos. El hermosísima, cartero, ¿no es? protagonizada por Massimo Troisi, y son películas clave que hay que ver si usted quiere conocer la historia del cine italiano. Estas dos, yo creo que Il Postino, La Dolce Vita, unidas a La vida es bella y Cinema Paradiso, son las que usted debe conocer. Y obviamente, como les mencionaba hace un momentito, también el hecho de que hay muchas historias basadas en la historia italiana, la historia de la mafia es importante sobre todo, y podemos ver películas que están o ambientadas en Italia o nos cuentan historias esencialmente italianas. Ese es el cine de todos esos directores, Scorsese, Ujú. está también las películas del Padrino. eh, Todas estas películas nos cuentan historias italianas, interpretadas mayormente por actores, obviamente norteamericanos, pero nos llevan, nos transportan a una época, a un estilo, a las tradiciones italianas son Sí, sumamente el rol de fuertes. la clásica mamma italiana. Una pregunta. La Mamma comida Mía, es La importante. comida, sí, sí, hay italiana. escenas ahí en el Padrino uno, hay Sí, escenas Ujú, de la cocina italiana que son sí, emblemáticas. sí. Una pregunta, Anina. correcto. ¿Mamma Mía Ujú. es americana o es un remake de una italiana? No, eso no ¿Es tiene No, que americana? mira, pasar ni la una ni la otra. Mamma Mía es un musical. Vamos a Ujú. empezar por ahí. Mamma Mía fue un musical que fue escrito basado en la música de ABBA. Pero es curioso que el musical en sí no se desarrolla en Italia, sino en Grecia. En Grecia, Entonces, exacto. lo curioso es el nombre, que es Mamma Mía, que es Ujú. un nombre, Exacto. Es una una expresión expresión netamente bastante italiana. italiana, pero no tiene nada que ver con Italia. Se desarrolla en Grecia, con protagonistas británicos o nórdicos en dado caso, porque las historias nos llegan del imaginario del colectivo de las canciones de ABBA. Fue creado por Bjorn y Benny de la agrupación ABBA y está basado en sus canciones básicamente. Fue primero un musical, luego convertido en película y luego entonces regresó a las tablas. Se va como reciclando, pasa por el musical, llega una película, vuelve a musical y así se mantiene vigente una historia como Mamma Mía, que es bellísima, a mí me encanta y yo soy súper fan de ABBA. Sí.
Bueno, en resumen, hablemos de la última película que para mí es hermosa, que es con la cual está nominada y ha ganado, creo que ha ganado Laura Pausini. está nominada Laura que Pausini. se llama La Vita da Vinci a sé, que es con Sofía Loren. En inglés es Así The es. Life Ahead. Sí, es correcto. Esta película está en Netflix y durante esta temporada de premios Véanla. ha sido nominada. No solamente estuvo nominada como película Extranjera. en el premio Globo de Oro, sino que también estuvo nominada por su soundtrack, la canción de la película. De hecho, ganó el Globo de Oro para Laura Pausini y está nominada a un premio Oscar también. Es posible que sea la ganadora, así que ya vamos a ver dentro de un par de semanas qué tal le va a Laura, que yo creo que es lo único que le falta por lograr. Ya con un Oscar debajo del brazo, esa mujer lo ha hecho todo en la música y qué bueno que sea con una película que vuelve pues entonces a poner el foco sobre Sofía Loren, sobre el cine italiano y sobre una historia netamente italiana que nos y habla una precisamente real Sofía Loren. de la migración, claro, y una real Sofía Loren. Una real que Sofía Loren. Apenas Como dicen una ustedes. sombra del sex symbol que fue en su momento, sin Que embargo, lo fue. pone de manifiesto la talentosa que fue, porque lo que sucede en muchas ocasiones es que estas mujeres que son tan hermosas, tan voluptuosas, que se mercadean, las venden como un sex symbol, tienen más talentos y este tipo de trabajos lo pone precisamente de manifiesto y eso yo creo que para mí es lo más importante de una Creo Tú película. sabes es que me el gusta a mí, tú perfecto sabes que me ejemplo. gusta a mí de Sofía Loren en esta película, ¿Qué te gusta? que es una mujer que tiene sus años y actúa Correcto. con sus años. Así es Actúa es con sus eso. años, no desnaturalizada. Y yo le agrego que es el perfecto ejemplo de que fue, es y sigue siendo Un referente. igual de grandiosa en cada una de las etapas de su vida en que ella ha actuado. Definitivamente que sí. Sí, eso es sumamente importante porque estamos viviendo en una época en la que, bueno, y creo que ha ido cambiando un poco, pero vamos a hablar de que hace 10, 15 años atrás era imposible encontrar personajes en el cine para mujeres de la edad de Sofía Loren. Claro. Sin embargo, hay mujeres que han estado trabajando para eso. La propia Meryl Streep, que ya tiene unos añitos encima y se le notan, ha estado eligiendo personajes, ella que puede elegir, ha estado eligiendo personajes que no necesariamente necesiten que ella actúe de menor edad o que tengan que maquillarla mucho, sino que verdaderamente se le está permitiendo a estas grandes mujeres del cine en Hollywood a poder seguir ejercitando su arte, participando de proyectos sin necesariamente tener que avergonzarse por la edad que Todo lo tengan. contrario. Algo que ella se no era una enaltezca. exigencia, nunca ha sido una exigencia para los hombres, sin embargo para las mujeres era un gran estigma y gracias a roles como estos y a personalidades como Sofía Loren, Meryl Streep, Judi Dench, todas estas mujeres enormes, Helen Mirren, hemos estado precisamente viendo un aspecto interesante que ha podido evolucionar en los últimos años, digo yo que para bien, porque esto es exactamente lo que necesitamos. A veces dejar de mirar la ilusión que nos crea Hollywood y ver personajes reales en la pantalla que nos cuenten historias que nos impacten. Y al final ese es el punto. Gracias, querida Nina. Nos vemos el Ya jueves. tiene ahí Siempre. mención de lo que sugiere a Nina para este fin de semana dentro de Puedo los clásicos repetirlo, del recuerden, cine. Por favor. Il Postino, La Dolce Vita, Cinema Paradiso, La Vida es Bella. Gracias. Y busquen la de Sofía Loren, que también está en Netflix, por supuesto. Banquetes se van a dar con esas 4 películas. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad y cuando volvamos hablamos desde España con Miguel Ángel Rizaldo, es psicólogo, y con él nosotros tocamos la parte emocional de los migrantes. Solo